Ser Podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hoy por Hoy, en este martes que supone la vuelta casi a pleno rendimiento de la política en nuestro país. Este martes el Congreso retoma la actividad para acoger las comparecencias de 8 ministros por la crisis de Ceuta, a partir de ahora 8 y hasta la semana que viene. Comparecencias en las que se espera, se confía, en que los ministros aclaren o den explicaciones sobre la respuesta a la crisis provocada por la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma. Inaugura esta ronda la ministra de Defensa, Margarita Robles. Es la primera, es la única de los miembros del Ejecutivo que ha señalado con contundencia al gobierno de Marruecos. Ya veremos si mantiene hoy o no ese tono de dureza. En paralelo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne hoy con empresarios en Ceuta que reclaman incluir en el plan de choque económico que prepara el gobierno ayudas directas y medidas para proteger el empleo. Denuncian pérdidas de casi 30 millones de euros. Y piden varias cosas: compensación por los daños y gastos asumidos estos días, moratorias y ERTEs que permitan mantener a sus trabajadores. Un plan que reactive, en definitiva, la economía de la ciudad. Reivindicaciones que hizo ayer aquí en La Ventana el secretario general de la Cámara de Comercio, Joaquín Mollinedo. Una ayuda para directa a las empresas para la supervivencia y compensación de los gastos generados. Y 2, la aplicación que permita la conservación del empleo. Y evidentemente después tiene que estar esto ir acompañado con medidas muy importantes de lavado de la imagen de Ceuta. Cuerpo asegura que lleva semanas monitorizando la situación, que el plan va a implicar inyecciones de capital inmediatas, que se van a concretar en todo caso en los próximos días, no sabemos cuánto es ese plazo, después de las reuniones previstas con los agentes sociales. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días, pues es una coordinación que volverá a unir a las dos administraciones, a la central y a la local, para trabajar juntas en el hoy y en el después. Se trata, decía el ministro Cuerpo, de un relanzamiento del plan integral vigente hasta este año con un montante de 100 millones y 3 objetivos. Reforzar la seguridad urbana y fronteriza, en primer lugar. En segundo lugar, gestionar los retornos y dar solución a las personas migrantes presentes en la ciudad de Ceuta. En tercer lugar, como he dicho, fortalecer los servicios públicos y revitalizar la economía ceutí. Las medidas se van a concretar después de reunirse hoy con los agentes sociales y con el gobierno de la ciudad, partiendo que la cifra de 28 millones de pérdidas expuestas por la Cámara de Comercio a principios de este mes de agosto fue conservadora. Escuchemos de nuevo a Joaquín Mollinedo. Estamos revisándola ahora porque prometimos que íbamos a hacer una actualización a final de agosto y la verdad es que, por desgracia, creo que nos hemos quedado cortos. La Confederación de Empresarios busca además que la invasión que ha dejado y ha colocado de hecho a la ciudad en mala posición porque se han alejado inversores y también turistas, no acabe también, dice, con los empresarios. En la ciudad autónoma sigue también el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Ayer pasó por hora 25 y cargó contra la propuesta del Partido Popular de confinar Ceuta por riesgo sanitario. A mí la verdad me da pena ver cómo se enzarzan en una especie de debates con unas nomenclaturas que claramente no controlan ni dominan, que ignoran por completo. Hacer además, decir que quieren que el gobierno estudie. Esto está totalmente protocolizado. Se sabe para cada diagnóstico cuáles son las medidas de salud pública que hay que poner en marcha. Y nosotros, de lo que hablamos y de lo que se habla a nivel individual cuando se diagnostica a una persona, no es de confinamientos, es de aislamientos. Hablar de confinamientos en esta situación denota que la primera vez que has llegado a la salud pública ha sido con el COVID y que te has quedado ahí y que te estás intentando agarrar a lo primero que pillas. Padilla insiste además en que la sanidad de Ceuta no está colapsada y agradece al Ejecutivo el envío de 45.000 vacunas que ayer aprobó Sanidad en su reunión de urgencia con las comunidades autónomas. Así empezamos, es martes, es 25 de agosto. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Y como decíamos, hoy empieza a multiplicarse el movimiento en la política. En la agenda del día, además de esas primeras comparecencias, la primera comparecencia de los ministros, hay Consejo de Ministros. Antes, Pedro Sánchez ha convocado, casi un mes después, el Consejo de Seguridad Nacional, es el máximo órgano de análisis de la seguridad de este país, para abordar la situación en Ceuta. Una decisión que para el PP, igual que las explicaciones en el Congreso, llegan tarde. Justo después se va a celebrar ese Consejo de Ministros, el primero del curso, en el que se va a nombrar el mando único para la gestión de la crisis. Como Vivas lleva semanas pidiéndolo, por cierto. Lo anunciaba el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y será integrado por un comité especializado, incluyendo también a representantes de la ciudad autónoma, en este caso al presidente Vivas, incluyendo al delegado de Gobierno, incluyendo al CNI y a todos los ministros implicados, y siendo asesorado también
por el Departamento de Seguridad Nacional. Sobre la mesa del Consejo de Ministros van a estar medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a los migrantes, a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, como a los propios ceutíes. Laura Vila, buenos días. Buenos días. Entre otras cosas, se van a analizar los mecanismos para agilizar las devoluciones a Marruecos, la propuesta de trasladar a la península a 500 niñas o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, después de que el país hiciera lo propio con los viajeros españoles. Entre las medidas que aprobará el Consejo de Ministros está la partida de 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados que cruzaron la frontera. Toda esta situación deja también una derivada judicial. Ceuta lleva semanas denunciando que sus jueces están desbordados y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acordado que hasta que la situación se normalice, los juzgados de la ciudad autónoma contarán siempre con 2 jueces de guardia. Además, se convocará un refuerzo para la plaza de competencias en violencia sobre la mujer. Estas medidas se plantean después de que el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, haya remitido una carta al CGPJ en el que expone que el Ministerio lo tiene todo preparado para liberar el crédito presupuestario necesario para poder enviar a Ceuta esos 2 jueces de refuerzo que la Comisión Permanente ha recomendado. Lo que falta es que el propio Consejo envíe la petición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el informe del Servicio de Inspección que justifica esa necesidad. Sin esa documentación no se pueden aprobar los fondos para el refuerzo. Ayer mismo, aquí en Hoy por Hoy, un juez titular de Ceuta, Antonio Pastor, señalaba que no esperan que ese refuerzo llegue antes de septiembre. Nosotros, por unanimidad, los jueces de instrucción, los 6 jueces instructores de Ceuta, nos reunimos el pasado día 14 de agosto, viernes, y solicitamos a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que nombrara urgentemente, puesto que la necesidad es muy grande, 2 jueces de refuerzo, que así se aprobó por la Comisión Permanente en su reunión del pasado martes, día 18 de agosto. Pero a día de hoy, 24 de agosto, todavía no han llegado ninguno de los 2 jueces de refuerzo. ¿Y tienen idea de cuándo pueden llegar? ¿Les han dicho algo? Seguramente hasta septiembre no va a venir ningún compañero. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Seguimos pendientes del tiempo. Las intensas lluvias que han afectado a Cataluña en los últimos días dejan graves daños, especialmente en Tarragona. Se han registrado acumulados de más de 88 litros por metro cuadrado. Hay líneas de tren que siguen cortadas. Hubo cientos de llamadas al 112 por calles inundadas o árboles caídos y durante buena parte de la noche Protección Civil ha mantenido en alerta el plan especial de emergencias. Vamos a ver cómo ha evolucionado estas últimas horas. Radio Barcelona, Gisela Rodríguez, buenos días. Buen día. Como ya pasó el fin de semana, la zona de Tarragona se ha llevado la peor parte. Una fuerte tormenta con piedras del tamaño de una moneda de 2 euros han dejado las calles llenas de agua. Ha durado solo unos minutos, pero ha sido suficiente para romper incluso cristales. El viento además ha provocado la caída de árboles y farolas. El aguacero ha obligado a cortar hasta 6 líneas de cercanías, 3 de ellas ya han recuperado la circulación. También se ha visto afectada la comarca de la Cerdaña, donde el granizo ha llegado a medir hasta 5 centímetros. El Servicio de Emergencias Médicas ha atendido 19 personas, ninguna de ellas graves. El 112 ha recibido casi 800 llamadas y los bomberos más de 400 avisos. La llegada de esta borrasca, con lluvias, tormentas y una repentina bajada de las temperaturas, no reduce el riesgo de incendios. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología, se mantiene muy alto o extremo en puntos del sur, el este y el centro de la península. De hecho, este lunes se ha activado un incendio en el municipio almeriense de Las Tres Villas. El consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1 ante la evolución de este fuego avivado por las fuertes rachas de viento. Ha obligado a decretar el confinamiento de 8 vecinos de Los Sanchos y Gilma y la evacuación preventiva de otros 9 habitantes de la zona. Y sobre el incendio de Segorbe, en Castellón, la Generalitat ha levantado el confinamiento de los vecinos de Gátova que volvieron el domingo a sus casas. También se ha reabierto el acceso a la principal carretera de acceso a la localidad de la CV25. El fuego está estabilizado, pero un dispositivo permanece trabajando sobre el terreno para evitar posibles reproducciones. Después de un verano marcado por los incendios, la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, ha pedido comparecer en el Congreso para dar cuenta, entre otras cosas, de la gestión de estos fuegos y de las medidas adoptadas frente a la emergencia climática. Laura Gutiérrez. Sí, la ministra Agesen ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de las actuaciones adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica frente a la emergencia climática en el marco de la campaña contra los incendios forestales. Según el sistema Copernicus, a fecha de hoy se han quemado en España en lo que llevamos de año casi 300.000 hectáreas en 426 grandes fuegos. Muchos de ellos se han registrado este verano. Son casi un centenar de incendios más que los que se produjeron en todo 2025 y que afectaron a cerca de 400.000 hectáreas. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, pide no bajar la guardia estos días en los que estamos registrando una bajada importante de las temperaturas porque el riesgo de incendios sigue siendo muy alto o extremo en áreas del norte, el centro y el este de la península. La borrasca atlántica, que ha entrado por las costas gallegas, además de bajar
los termómetros, seguirá dejando lluvias en buena parte del país a lo largo de la semana. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Ucrania celebró ayer el 35 aniversario de su independencia, una jornada festiva que, después de casi 5 años de guerra, se ha convertido en un homenaje a los soldados que han defendido el país. En Kiev están altos cargos europeos como Antonio Costa o el primer ministro británico Andy Burnham, en el que es su primer viaje oficial desde que asumió el cargo. En este contexto, se espera que el británico proporcione a Zelensky información sobre la producción de misiles de largo alcance, un acercamiento que le ha costado a Londres las amenazas de Moscú. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. A pesar de la ausencia de Estados Unidos, los aliados de Ucrania arroparon a la nación en esta jornada de lunes en el que se celebraba el 35º aniversario de su independencia. El principal homenaje de Zelensky en los actos oficiales y en sus discursos fue a los soldados que han dejado la vida y que siguen defendiendo la soberanía de Ucrania y su independencia. Los aliados, bajo el paraguas de la Unión Europea y de la coalición de voluntarios impulsada por Francia y Reino Unido, también arroparon a Ucrania con la celebración de un encuentro en Kiev. Con el primer ministro británico Andy Burnham de forma presencial para reconocer a Ucrania como el escudo protector de Europa frente a la agresión rusa. En este encuentro con los aliados se han dado pasos para aumentar las capacidades militares de Ucrania. El propio Burnham ha anunciado que va a facilitar a Kiev los planos y la información confidencial para que pueda desarrollar y ensamblar en su territorio los Storm Shadow, un tipo de misil de largo alcance que le puede permitir mantener ataques en territorio ruso. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. La policía va a investigar internamente la agresión a un aficionado del Barça después de retirarle una bandera, una estelada, antes de un partido contra el Elche. El Barça se ha quejado públicamente con un comunicado. Esquerra y Junts piden explicaciones a Interior y que se investigue a los agentes. Informa Xavier Bello. Junts y Esquerra consideran que hubo una actuación desproporcionada con este aficionado y han pedido la comparecencia del ministro Marlaska. Piden identificar a los agentes y recuerdan que ninguna ley avala la retirada de esteladas de los estadios. Aquesta catalanofòbia que inunda Espanya i que va des dels camps de futbol fins al Congrés dels Diputats. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cree que la actuación es fruto de la catalanofobia, mientras que el Barça, en un comunicado, también ha lamentado la actuación y ha defendido que sus aficionados puedan exhibir esteladas porque, dicen, es un símbolo legal y lo ampara la libertad de expresión. Fuentes policiales aseguran que en algunos casos se ordena su retirada porque se considera que pueden provocar un conflicto violento. La policía ha abierto una investigación para ver si la actuación fue desproporcionada, pero argumentan que el joven detenido estaba teniendo un comportamiento muy radical con insultos contra España y que se resistió a las órdenes policiales. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Todos los martes echamos un vistazo a los grandes asuntos que nos han contado nuestros compañeros en Punto de Fuga. Esta semana se preguntan por qué Rusia está incrementando su guerra híbrida contra Europa, quién está detrás de los sabotajes, cómo recluta a esos agentes en la sombra. Y lo más importante, si la respuesta de los aliados de la OTAN está siendo o no está siendo eficaz. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sin duda algo está ocurriendo en toda Europa. Solo este mes de agosto hemos sido testigos de incidentes contra fábricas de munición europeas, ataques contra instalaciones energéticas y también militares. Nadie se libra, desde Alemania, Italia, Polonia o Rumanía. Hay varias claves. Primero, el porqué de esa escalada. Tiene la respuesta el general de brigada Francisco Dacova, exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Cuando tú conoces las debilidades o los puntos vulnerables de tu adversario, evidentemente juegas en ese campo, ¿no? De hecho, la zona gris se caracteriza, entre otras cosas, por la asimetría entre los contendientes. Esa asimetría, evidentemente, juega a favor del agresor, ¿no? Bueno, para que Rusia pueda desplegar su red de espías por toda Europa, necesita sabotadores y necesita sicarios en el terreno. ¿Quiénes son? ¿Cómo se reclutan? Esa es la pregunta que le hemos lanzado a Juan José Terrero, analista de inteligencia geopolítica. Se ha descubierto hace muy poco en la Universidad Técnica Bauman de Moscú una nueva generación de espías creadas en una facultad secreta. Los servicios de inteligencia europeos han detectado, de hecho, que desde hace meses Moscú está intensificando todas sus operaciones de injerencia en suelo europeo a través de agentes en la sombra. Son los conocidos
como agentes desechables. Estos son más baratos, más rápidos y más difíciles de detectar. Son personas que reciben una sola misión, un encargo puntual, una fotografía, un traslado. Son piezas a usar y tirar. Sin duda, una de las principales vías utilizadas por el Kremlin para realizar estos sabotajes son los drones. Uno de los principales expertos que colabora con la OTAN en este campo, Paddy Jean, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, alerta en Punto de Fuga del nivel de vulnerabilidad que sufre Europa frente a estos ataques. Todas estas amenazas se ven amplificadas por el hecho de que los países de la OTAN no están bien preparados a nivel estatal para llevar a cabo operaciones antidrones. En el peor escenario posible, las tácticas que Rusia está utilizando contra Ucrania podrían dirigirse contra países de la OTAN. Son las principales claves de la escalada de la guerra híbrida de Rusia contra Europa, claves que podéis encontrar en nuestro último capítulo de Punto de Fuga. Ya sabéis, en Ser Podcast y también en X. Somos @puntodefuga. La próxima semana más. Adiós. Llega el momento de la recomendación cultural para empezar el día. Pepa Blanes nos propone una novela de Andrés Barba. Dijo de él Rafael Chirves que era un escritor imprescindible y no podemos estar más de acuerdo. Leer a Andrés Barba nos introduce en un mundo divertido, irónico y que nos ayuda a entender esta sociedad en la que vivimos. El escritor madrileño, que vive en Argentina, publica Auge Caída del Conejo Bam. Es su propio homenaje a Rebelión en la Granja de George Orwell. Bueno, a Orwell le pareció algo parecido, ¿no? Le pareció como que los animales eran una forma como de relatar mejor lo que estaba ocurriendo, pero estableció como una especie de narración policial. La novela está protagonizada por un conejo y los miembros de su madriguera. Repasa los hechos que dieron pie a la leyenda del conejo más importante de esa gran madriguera, narrados por su fiel compañero Copito, que se esfuerza en separar el mito de la realidad. Bueno, yo creo que la constitución del líder, tanto caracteriológica como psicológica, como moral, política, tiene tantas capas, es tan compleja, ¿no?, que es muy fascinante. Con todo ello establece una fábula sobre la manipulación social, sobre cómo se crean los líderes, sobre los ideales, la mentira, el miedo y la violencia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.